Pálida, pálida pero sin duda bella, como para encandilar a cualquier hombre. Silvia, la dama de blanco, se presentó en un baile que se celebraba en la punta del Cerro de la Memoria, en Mochis. Según cuentan quienes presenciaron aquella escena hace poco más de 50 años, la mujer salió de entre la nada y sin titubear se acercó a un hombre, al cual desde lejos llamó con la mirada. Una vez que le tomó del brazo, se dirigió con él a la pista del baile para bailar. Los relatos señalan que en ese preciso momento aquel muchacho perdió la noción del tiempo y del espacio. Disfrutaba del baile sin darse cuenta de que a su alrededor nadie más participaba en este. Así transcurrió la noche, o al menos eso es lo que el hombre pensaba. Llegó el momento en que Silvia, sin más, se detuvo. Le pidió que la llevara a su casa. El joven se resistió, pero luego de ver la desesperación que ella tenía por irse, él accedió. La chica dijo tener frío, y esto bastó para que su acompañante se quitara la chamarra que portaba para prestársela. La mujer siguió caminando, bajó por los largos escalones del Cerro de la Memoria y dirigió a su pareja de baile hacia el cementerio. El hombre, incrédulo de lo que veía y percatándose de que la mujer estaba más fría de lo normal, siguió caminando. Fue entonces cuando la bella dama, con la que minutos antes había pasado horas bailando, se detuvo frente a una tumba y afirmó que ahí vivía. El joven enmudeció y pocos segundos bastaron para que la mujer desapareciera. La chamarra con la que el hombre la cubrió del frío esa noche quedó tirada justo arriba de aquella tumba. Cuenta la leyenda que al reaccionar el muchacho salió corriendo de aquel lugar. Se dirigió al Cerro de la Memoria para pedir auxilio a sus amigos, pero en aquel lugar no encontró a nadie. Días después, una vez el muchacho pudo superar el impacto de lo que había sucedido, acudió a la casa de la joven. Ahí le confirmaron que la dama había muerto semanas atrás, al regresar de un baile de Topolobampo. Existen varias versiones de aquella historia, que con el paso del tiempo se convirtió en leyenda entre la comunidad de los Mochis, pero todas coinciden de que la mujer sigue vagando en las calles. Esta es la leyenda de la chaqueta sobre la tumba, una leyenda que ha transcurrido a lo largo de los años y se dice que sucedió en Perú, México, Colombia, Estados Unidos y varios lugares distintos en el mundo. Es la historia de la chaqueta sobre la tumba, una leyenda que ha transcurrido a lo largo de los años y se dice que sucedió en varios países, entre ellos Perú, Colombia, Estados Unidos y en México. En distintas partes se cuenta de diversas formas, con pocos cambios en la historia. Hace algunos años, dos jóvenes habían asistido a una fiesta en su pueblo. Se encontraban buscando pareja para bailar. Ambos miraron a una joven muy hermosa que se encontraba parada al fondo de la pista, pero nadie la invitaba a bailar. Era una noche fría. Uno de ellos se llenó de valor y fue hasta el lugar donde estaba la chica para invitarla a bailar. La hermosa chica aceptó. El joven se encontraba deslumbrado por la belleza de la mujer, con la cual bailó toda la noche. Al término de la fiesta, ambos se fueron juntos. El joven se olvidó de su amigo para prestar toda la atención a la chica encantadora. Ambos se subieron a su auto. Ella dijo que tenía frío. El joven amablemente le prestó su chaqueta para que la joven se cubriera del frío. Siguieron conversando y poco antes del amanecer, la muchacha pidió que la llevara a su casa. El joven se sentía atraído por la belleza de la chica, y antes de que ella bajara de su auto, ambos se fundieron en un beso. El joven, lleno de emoción, acompañó a la chica hasta la puerta, pero olvidó su chaqueta. Subió a su auto y, pensando en el beso que se habían dado, se fue a su casa.
Al día siguiente el joven no podía sacar de la mente a la hermosa chica. Con el pretexto de recuperar su chaqueta, fue a la casa de la joven para volverla a ver. Al tocar la puerta se encontró con una señora que ya pasaba de los 50 años, con sus ojos llenos de lágrimas y con cara de cansancio. ¿Qué se le ofrece?, preguntó la señora. El joven respondió: busco a su hija, anoche la acompañé y le presté mi chaqueta, la cual vengo a recoger. La señora se asombró y le dijo al joven: es imposible que mi hija lo haya acompañado. Es algo cruel, ¿sabe? Pues hoy se cumple un año más que ella falleció. El joven no podía creer lo que estaba diciendo la señora y siguió hablando con la señora sobre lo que él y su hija habían pasado una noche antes. Después de hablar, la señora le mostró al joven la última fotografía de su hija, una foto que se había tomado antes de morir en un trágico accidente. Después de verla en la imagen, el joven se dijo incrédulo y pidió a la señora lo llevara al panteón donde había sido sepultada la chica. Al llegar al panteón, su sorpresa fue aún mayor, pues sobre la tumba de la joven se encontraba la chaqueta, su chaqueta, la que él le había prestado una noche antes. Algunos dicen que no pudo soportar el bailar con una muerte y se suicidó, otros que siguió en busca de esa bella mujer. Lo cierto es que desde entonces nadie más supo de él. México es un país con una cultura riquísima, llena de leyendas asombrosas en cada región que visites, y la Ciudad de México no es la excepción, pues según las creencias, el Hospital Juárez albergaría uno de los fantasmas más conocidos en el imaginario popular, la planchada, la enfermera que ayuda a los enfermos a curarse. Y es que hay varias historias que giran en torno a esta misteriosa enfermera, la cual supuestamente se aparece en el hospital, pues mientras algunos aseguran que se trata de un ser demoníaco que asesina a los internos asfixiándolos, hay quienes afirman que es todo lo contrario. Se trataría de una mujer que ayuda a que sanen de forma milagrosa. Aquí te contamos la historia en Noches de la Cripta y te contamos cómo surgió la popular leyenda de la planchada. Son numerosos los testimonios de pacientes que requieren de atención urgente, quienes han afirmado que una enfermera vestida con su atuendo blanco, perfectamente planchado y almidonado como si fuera de otra época, acude a su ayuda, sembrando las bases de la leyenda. Según la creencia popular, esta enfermera misteriosa suele contar la historia de su desamor a los enfermos y a sus familiares. La creencia urbana dice que se trata de una bella mujer y amable. Sin embargo, al día siguiente, cuando los enfermos preguntan por ella, se enteran de que no existe ninguna mujer con dichas características trabajando en ese hospital. Según la leyenda, la planchada es el fantasma de una mujer llamada Eulalia, que vivió en la Ciudad de México a principios del siglo XX y trabajaba como enfermera en el Hospital Juárez, que en ese entonces se llamaba el Hospital de San Pablo. La mujer era muy apasionada a su trabajo, hasta que se enamoró de Joaquín, un joven médico que parecía ser un buen hombre. Sin embargo, al final no fue así. Supuestamente Eulalia y Joaquín comenzaron una relación, y al poco tiempo él le pidió matrimonio, pero a los pocos días de eso la enfermera se enteró de que el médico se había ido del hospital y había contraído matrimonio con otra mujer. Eulalia entraría en depresión tras saber esa noticia, y según la leyenda, a partir de ese momento dejó de atender a los pacientes y murió rápidamente, luego de ser internada en el hospital en el que trabajaba. Y algunas personas que creen en el fantasma de Eulalia afirman que se siente culpable por los enfermos que dejó morir cuando sufría de un mal de amor, y por eso ahora cuida a los enfermos del Hospital Juárez cada noche. ¿Y tú, habías escuchado de la planchada? Cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo y que no era normal. En mi vida había trabajado en otros lugares, en tantos lugares diferentes y morgues, pero el ambiente en esa morgue se sentía muy pesado. Sinceramente no me sentía bien en ese lugar.
Me habían contado tantas historias de terror sobre ese lugar, que los muertos se levantaban a las 3 de la mañana, que puedes toparte con una anciana que ronda por el pasillo, que escucharás cómo los muertos hablan entre ellos. Para mí esas cosas eran puros cuentos. En toda mi carrera nunca había presenciado algo que en verdad me haya dejado sin aliento, y eso que mi turno siempre había sido el de noche. Según cuentan, es cuando más pasan las cosas sobrenaturales y que las almas empiezan a rondar por el lugar. Mi primer turno en esa morgue fue el peor. Me pusieron de asistente a una chica. Se veía muy distraída. Casi no estuvo conmigo. Siempre salía sin avisar. No hablaba mucho. Me dejaba solo incluso por unas horas. Y cuando regresaba, me decía que estaba haciendo otras cosas que no era su trabajo. Me molesté bastante, ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas. No le dije nada, ya que al otro día traería a mi asistente, con el que había trabajado durante muchos años. Eran las 2:30 de la madrugada cuando mi asistente salió. Le pregunté a dónde iba. Me dijo que ya casi era la hora. Me quedé extrañado. Quizá era la hora en que descansaba. Como nunca hablé con ella, pues dejé que se fuera. Estaba realizando el informe de una chica cuando vi la hora. Eran las 2:49 y se me vinieron a la mente todas las historias que me habían contado sobre ese lugar. Se me escapó un suspiro. Ya estaba cansado. Así que tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas. Cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo pensé que era mi asistente, pero ella nunca más apareció. Me quedé pensando en la anciana que ronda por el pasillo. Me daba miedo encontrarla, y es que no creía tanto en esas cosas. Pegué un brinco cuando mi reloj sonó, indicando que eran las 3 de la mañana. Sin darle importancia decidí salir de ese lugar. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente se apagaron las luces. Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo. Empecé a escuchar voces, risas diabólicas por todos lados. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me dejó helado. Todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa en la que estaban. Casi me desmayaba. Quise salir corriendo de ese lugar, pero mi cuerpo no respondía. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después de eso ya no supe nada. Al día siguiente, amanecí en una de las salas del hospital. Nadie me preguntó qué había pasado. Al parecer, todos ya sabían lo que vi. Al rato, llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar. Sin preguntar nada me dijo, sé lo que viste. Qué mala onda que te hayan dejado solo y sin avisarte nada. ¿De qué habla, doctor? Hace tiempo llegó una anciana grave al hospital. Nadie supo cuál era su enfermedad, ya que le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada, pero se veía bastante mal. Pasó unas noches en este hospital, y en todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran morir. Una madrugada, a las 3 para ser exactos, la anciana se dirigió a la morgue del hospital y con un bisturí mató a uno de los forenses y a una de sus asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas, que padecía una enfermedad incurable. Cuando realizó el crimen, la anciana ya estaba muerta, y quien mató a los doctores fue el mismo diablo que utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso a las 3, el diablo viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen, incluso hasta que se levanten. Me habían contado todas esas cosas, pero yo no creía, y la chica que me dejaron de asistente no me mencionó nada. Le dije al doctor, ¿qué chica? Aquí no hay ninguna chica, me dijo el doctor. ¿Cómo que no? Si yo fuera tú ya no regresaría a esa morgue. La chica que dices seguramente es la misma que mató. Es la misma que mató a la anciana. No puede ser, si estuvo conmigo casi toda la noche. La morgue quedó embrujada desde ese día. Ni la anciana, ni el doctor, ni su asistente han querido dejar este lugar. Dicho esto, el doctor salió de la sala y yo me quedé pensando en qué hacer, si seguir trabajando o no en esa morgue. Lo que vi me dejó traumado, así que ya no quise volver más. En un hospital de mi ciudad necesitan un médico forense, que tenga el valor de trabajar después de las 3 de la mañana. Aún siguen esperando. Si tú fueras doctor, ¿tomarías el trabajo?
Son muchas las leyendas y las historias de terror reales que han nacido en torno al barranco de Badajoz, también conocido como Chamoco, situado en Tenerife. Diversos testigos aseguran haber presenciado fenómenos paranormales, apariciones de luces y figuras luminosas durante la noche e incluso avistamientos de ovnis. Una de las historias que se ha transmitido de generación en generación es la de la niña de las peras. La tradición popular la sitúa a finales del siglo XIX. Según la leyenda, una niña de 5 años fue al barranco a buscar frutas y no regresó hasta 20 años después, aunque ella seguía teniendo la misma edad. Sus padres habían envejecido 20 años, pero para ella no pasaron más que unas pocas horas. Explicó que se había entretenido jugando con unos seres que vestían de blanco, quienes vivían en el interior de una cueva que conducía a otro valle. Otra de las leyendas que se sitúa en 1912, en esta ocasión, se trataba de 2 mineros que se encontraban excavando en una de las numerosas cuevas que tiene el barranco, y tras desprenderse una sección del muro descubrieron la existencia de una amplia galería. Tras internarse en ella, se encontraron con 2 seres luminosos, quienes les mostraron dónde debían cavar para encontrar agua. Muchos curiosos acuden al barranco atraídos por sus leyendas y acampan durante la noche. En 1991, un grupo de aventureros afirmó haber oído una especie de aleteo sobre sus cabezas y contemplaron atónitos a unos seres alados. El fotógrafo Tello Bermejo formaba parte de esa expedición y consiguió hacer una fotografía. En los relatos de terror reales que han escrito algunos testigos, aseguran haber oído murmullos de voces, desprendimientos de rocas y haber vislumbrado esferas de luz blancas que danzan con despreocupación entre la vegetación del barranco. La casa de las muñecas. Isabel se puso muy triste cuando sus padres le dijeron que tenía que mudarse. Estaremos en una casa más grande, muy cerca de la playa, le dijeron sus padres. Sin embargo, allí no conocería a nadie y eso le incomodaba bastante. A decir verdad, le daba miedo empezar otra vez en otra escuela, nuevos amigos. El día señalado llegaron a la casa nueva y aunque había permanecido deshabitada durante algunos años, le pareció bonita. Mientras sus padres organizaban las cosas en el piso de abajo, ella fue inspeccionando las habitaciones y descubrió un cuarto muy especial. Sin duda, aquella habitación había sido de una niña. Encontró algunos juguetes polvorientos sobre una estantería y una casa de muñecas. Siempre había deseado tener una. Abrió las ventanas para respirar en el interior y contempló a los miembros de la familia de su pequeño mundo, los padres y una hija. Muy contenta decidió que esa sería su habitación. Por la mañana, tras despertarse, abrió las ventanas de la casita y descubrió a un gato durmiendo sobre la cama de la niña. ¡Qué raro! Ayer no vi a ese gato, pensó. Más tarde, mientras estaba desayunando, su madre entró con un gatito en brazos y comentó que lo había encontrado en la puerta. A Isabel se le cayó la cuchara debido a la sorpresa. Luego abrazó al gato y se hicieron inseparables. Llegó el día de empezar en la nueva escuela. Antes de salir, hizo unas caricias al gato y miró hacia la casa de las muñecas. Había aparecido otra figura, una niña con 2 trenzas pelirrojas que estaba tomando de la mano a la otra niña. Aquel día conoció a su nueva mejor amiga y supo que ahí sería muy feliz. Un grupo de amigas había decidido ir a Las Glorias a pasar unos días. Se registraron en el hotel y subieron a su habitación a dejar el equipaje, pero notaron un olor muy peculiar y desagradable, como si se les hubiera olvidado sacar la basura o no le hubieran bajado la palanca del inodoro. Sin embargo, todo parecía estar en orden, así que se fueron y no volvieron hasta la última hora de la noche. El olor había empeorado notablemente a lo largo del día y ya era casi insoportable.
de modo que llamaron a mantenimiento para que localizara su origen. La persona que les mandaron miró bajo las camas, dentro de los armarios, incluso olfateó los desagües y las ventilaciones, pero no pudo encontrar la fuente del fuerte olor. Al final, limpiaron la habitación con generosas cantidades de productos perfumados, pusieron la ventilación al máximo y desearon las buenas noches al grupo de amigas. La peste estaba por el momento enmascarada, y como ellas estaban agotadas se fueron a la cama. Una de ellas escondió la cartera debajo del colchón, como acostumbraba hacer en los hoteles. Todas durmieron hasta bien entrada la mañana. Los rayos del sol entraban por la ventana. El hedor seguía presente y más potente que nunca. Una de las mujeres, ya bastante irritada, volvió a llamar al departamento de mantenimiento para quejarse. Luego llamó al director del hotel para quejarse un poco más. Un pequeño ejército de personal de dirección y mantenimiento se presentó en breve y una vez más rebuscaron por todas partes sin resultado. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo de que aquel olor era insoportable, así que la dirección ofreció darle a las amigas una nueva habitación. Recogieron sus cosas para bajar al vestíbulo. Cuando la señora quiso sacar la cartera debajo del colchón, tocó algo que parecía sospechosamente una mano humana. Quitaron el colchón y descubrieron que había un hueco entre los muebles. Había un hombre muerto. Era evidente que lo habían asesinado en la habitación y que el asesino lo había escondido entre el colchón. Había recortado una parte de la cama para que el cuerpo no hiciera bulto, así que se podría decir que durmieron con un muerto. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos, y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó de día y de noche. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre, y así poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra, jamás fui más amable con el viejo que a la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. Oh, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por aquella abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abrí la linterna cautelosamente. Oh,
tan cautelosamente. Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre, y eso lo hice durante 7 largas noches. Cada noche a las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra. No era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo, y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre, con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que por todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la 8ª noche procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión del triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea, y quizás me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché para atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la peste, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguí empujando suavemente, suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando: «¿Quién está ahí?». Permanecí inmóvil sin decir palabra. Durante 1 hora entera no moví ni un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, oh no. Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió mi pecho, ahondado con su espantoso eco, los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima. Aunque me reía en el fondo de mi corazón, comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido. Cuando se movió en la cama, había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo pensaba: no es más que el viento de la chimenea o un grillo que chirrió solo una vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano porque la muerte se había aproximado hacia él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación oscura. Después de haber esperado un largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz semejante al hilo de una araña brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo del buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano, pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de la luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado, apenas si respiraba.
Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento, se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso, sí, lo soy. Y ahora, a medianoche en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel que me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil, pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí. ¿Algún vecino podía escuchar aquel sonido? La hora del viejo había sonado lanzando un alarido. Abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que había resultado todo, pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo, con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin de latir. El viejo ya había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía ni el menor latido. El viejo ya estaba muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver, le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, podría haber advertido la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Cuando hube terminado mi tarea eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues ¿qué podía temer ahora? Hallé a 3 caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los 3 agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran bien. Finalmente acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos, mis modales los habían convencido. Por mi parte me hallaba perfectamente cómodo. Se relajaron y hablaron de cosas comunes, mientras yo le contestaba con animación. Mas al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo cada vez más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia,
pero el sonido crecía continuamente. Me puse de pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro a grandes pasos como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran, pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobreempujaba a todos los otros y crecía sin cesar. Más alto, más alto, más alto. Y entre tanto, los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no me oyeran? ¡Santo Dios! ¡No! ¡No! Claro que podían y que sospechaban, sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo con esas sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte. «Basta ya de fingir, malvados», grité. «Confieso que lo maté. Levanten esos tablones ahí donde está latiendo su horrible corazón». La noche del 27 de septiembre de 1934, mientras los residentes del edificio situado en la calle Anselmo Gascón de Gotor número 2 ya dormían, resonaron unas estridentes carcajadas en la escalera, entre los pisos primero y segundo. Aquella fue la primera vez que se manifestó el duende parlante. El 15 de noviembre, la misteriosa entidad se dirigió a Pascual Alcover, el ama de llaves que trabajaba para la familia Grijalva, residentes en el segundo piso. La joven de 16 años afirmó que la siniestra voz masculina le había hablado desde el interior de la chimenea de la cocina y decía: «Ya estoy aquí». Las actividades del duende se intensificaron y varios de los inquilinos presentaron denuncias, por lo que intervinieron las autoridades. Se levantó el suelo de la cocina, se inspeccionaron los techos e incluso se derribó la chimenea encantada. No se encontró nada, pero un policía oyó al duende decir: «No se molesten, solo son 78 centímetros». Otro agente del orden le preguntó: «¿Qué quieres, hombre?». A lo que el ente le respondió: «Nada, yo no soy hombre». Medios prestigiosos como el periódico The Times, The Washington Post o la BBC se interesaron por el fenómeno. También acudieron al inmueble videntes famosos, así como la medium Asunción Jiménez Álvarez, que preparó una sesión de espiritismo para contactar con el duende parlante. Durante la sesión, la espiritista entró en trance y de su boca surgió una voz varonil y poco entendible. En aquel instante sufrió un colapso y falleció. En diciembre de 1934, la voz del ente desapareció. Su último mensaje fue: «Voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa». El edificio fue derribado en los años 70 y actualmente existe un bloque de apartamentos en su lugar llamado Edificio Duende. Seguramente en más de alguna ocasión has escuchado la historia del hombre de los sueños. En enero del 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como en un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre, al que ni siquiera conocía. Era un hombre muy calvo, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la descripción, el psiquiatra dibujó un retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Todo empezó a cambiar cuando en las siguientes consultas, 2 pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sus sueños. El psiquiatra
Decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar y optaron por crear una página web en la que registraran todas sus apariciones. Los psiquiatras descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de casi 2000 personas. Sus apariciones en sueños de personas extrañas es algo que aún no se puede resolver. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel, otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio. Un tercero asegura que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él y nunca habla. Este fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de irrumpir en los sueños. Otra incluso afirma de que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más científica, sin embargo, indica que ese rostro forma parte de la conciencia común. ¿Y a ti? ¿Alguna vez se te ha presentado este hombre en tus sueños? El árbol del vampiro de Guadalajara. Hace muchos años, un extranjero proveniente de Europa llegó a un poblado de la zona de Guadalajara, México. Era una persona extraña y reservada, pero su falta de interés por socializar con la gente de la región no era lo más inquietante. De hecho, desde la llegada de este hombre misterioso empezaron a aparecer primero cadáveres de animales y luego cuerpos sin vida de niños, todos ellos desangrados. Una noche, las gentes del poblado decidieron buscar al extranjero para enfrentarlo, asumiendo que él era el autor de aquellos terribles hechos. Esa noche lo encontraron intentando morder a un lugareño, así que le clavaron una estaca de madera en el corazón y luego sepultaron su cuerpo bajo una pila de ladrillos. Un año después, creció un enorme árbol entre los ladrillos, a partir de la estaca de madera, y se dice que al cortar sus ramas aparecen dentro del corte regueros de sangre de las víctimas del vampiro de Guadalajara. El visitante nocturno. Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían allí, y como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió unas cuantas horas. El crujir de las ventanas y del parque la despertaba continuamente. Pasaron 3 días más, hasta que empezó a acostumbrarse a todos los ruidos de la casa y empezó a descansar un poco más. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los 2 pasos, su mano chocó contra algo, lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo gritando hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto?, le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje se fueron de esa casa. Volvieron al amanecer muriéndose de frío y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba en una de las esquinas y la palabra "fuera" estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir de nuevo al colegio y tenía nuevos amigos. Un día la profesora de español les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña pegó tremendo grito cuando en una de las portadas vio al niño una vez más bajo un titular: "Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias".
Se trataba del niño que había visto en aquella casa. El anciano afuera del Oxxo. Esta historia casi nadie la conoce, solo familiares, y aún así ellos no me creen. Así que ustedes tienen sus opiniones, pero se los puedo asegurar, lo que vi fue totalmente real. Todo esto pasó hace ya unos meses, para ser exactos, 6 meses. Yo me encontraba con un amigo que acabábamos de salir de su casa, ya que me había invitado a jugar Xbox. Él vivía cerca de un Oxxo que estaba a un costado de una avenida muy conocida, por varias cosas que han pasado, como asesinatos y choques de autos, motos y transportes públicos. La casa de mi amigo estaba muy cerca del Oxxo, así que no nos preocupaba que saliéramos tarde a comprar, ya que el Oxxo quedaba a tan solo una cuadra de distancia. Mi amigo y yo salimos al Oxxo a hacer una recarga y a comprar unas botanas. Salimos algo tarde. Como eso de las 11 o 12 de la noche, mi amigo y yo teníamos planeado entrar juntos, pero con eso de la pandemia y las medidas de seguridad solo dejaron pasar a uno. Mi amigo fue el que entró al Oxxo y yo le dije que lo esperaba atrás de la sucursal, ya que no podía llamar la atención porque era algo probable que pudiera ser asaltado. Entonces yo me fui al lado del Oxxo y empecé a sentir un ambiente bastante extraño. De la nada el clima se puso muy frío y por un rato dejó de hacer viento. Yo estaba muy confundido, porque en esas fechas no había frío, era todo lo contrario. Yo en mi mente tonta pensé que se había roto un ducto de ventilación y empecé a buscar el origen de ese frío, cuando de la nada apareció un señor muy mayor enfrente de mí y me preguntó qué hora era, y yo pensaba que era un asalto, y le dije que no traía mi teléfono. El señor, algo tranquilo, me dijo: "No te alarmes, no te robaré, solo quiero saber la hora". Yo insistí y le dije que no traía teléfono, y el señor de la nada su voz empezó a cambiar a una voz bastante gruesa, muy profunda y grave. Me dijo que no fuera un muchacho malo y mal educado. Yo intenté alejarme de él, pero al intentarlo me di cuenta que el señor ya me tenía sujetado. Intenté moverme, pero algo me paralizó. Sus ojos tenían un tono muy negro, no como en las películas, sino que su pupila estaba muy negra. Y lo que más me inquietó era su aliento. Era un olor que nunca había olido. Era como una combinación de azufre y olor a muerto, de carne putrefacta. En ese entonces no me podía mover, no podía gritar. Me había paralizado de miedo y no sabía qué hacer. En ese momento llegó mi amigo y me grita por mi nombre. Volteo a verlo y cuando regreso la mirada al señor, vi que ya no estaba, había desaparecido. Y ahí entonces le empecé a platicar a mi amigo lo que había pasado, y me dijo que él salió porque me vio hablando solo, que estaba discutiendo solo en la noche. Yo le dije lo que vi y él solo se burló de mí. Ya después no le dije nada, porque solo me tomaba como si yo estuviera loco. Yo sé lo que vi, lo que olí, lo que escuché. Solo sé que lo que vi no era humano. No me puedo imaginar qué me hubiera pasado si mi amigo no me hubiera ido a buscar. Desde esa fecha para acá, me da miedo andar en las calles y mucho más miedo me da estar cerca de un Oxxo. No solamente ese Oxxo donde me pasó eso, sino cualquiera de todos los que hay. El aviso de mi abuelo. Una vez estaba llegando a mi casa después de la escuela y me dieron ganas de fumarme un cigarro. Bueno, cuando iba llegando a la entrada del Oxxo empecé a escuchar a alguien: "No entres, no entres", muy despacio. Claro que yo me asusté mucho y me quedé congelado por unos segundos. Decidí hacerle caso a esa voz y me fui. Llegué bien a casa y todo. Al otro día, tomando desayuno, prendí la televisión y vi el Oxxo. Estaba totalmente quemado. Había muerto la cajera del Oxxo y lo más raro es que todo esto había pasado 3 minutos después de cuando yo quería comprarme los cigarros. Yo al ver esto me mareé mucho. Tuve que sentarme y no tuve fuerzas para pararme para ir a la escuela. Yo creo que esa fue la voz de mi abuelo, que en paz descanse.
Él me cuidaba mucho y me salvó la vida. Te amo, abuelo. Esto le sucedió a mi mamá. Ella era la encargada de una tienda de Oxxo, que se supone deben estar abiertas las 24 horas, pero por falta de personal durante un tiempo tenía que cerrar por las noches. Por la mañana, cuando mi mamá llegaba a abrir la tienda, algunos clientes le decían que el chico que los atendía por la noche era un poco grosero, o que a veces no les hacía caso cuando los clientes le hablaban por la ventanilla. Lo extraño fue que varios clientes se quejaron de lo mismo, y todos daban la misma descripción del chico. Obviamente mi mamá se sacó de onda porque nunca había tenido un empleado con esas características. Con el tiempo, la tienda volvió a permanecer abierta las 24 horas, y para fortuna de todos, ninguno de los empleados tuvo un encuentro con aquel chico.